Así, Señor, instruirnos y también así instruirnos y poder ayudar a muchos que necesitan. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Roberto. Y pues Amén. ya estamos en la última clase de esta temporada, cada temporada son de 7 clases, y ahorita estamos viendo Hechos 14, que es la mitad del libro de Hechos. Qué rápido se ha pasado el tiempo, ya vamos por la mitad del libro de Hechos, cuánto hemos aprendido, y cada vez que avanzamos seguimos viendo que el mismo versículo sigue siendo el clave. ¿Recuerdan el versículo? Es Hechos 1:8. Hechos 1:8 es el versículo clave en el que se resume todo el libro de Hechos, y ahorita vamos por la mitad del estudio, lo cual vamos a seguir en las siguientes temporadas de clases para lograr terminarlo. Nos faltarían 14 capítulos todavía. Pues como les dije, vamos a iniciar en el libro de Hechos 14. Vamos a hacer un breve repaso porque si leemos versículo 1 de Hechos 14 dice, lo voy a leer nada más versículo 1, Hechos 14:1, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Dice, versículo 1, aconteció en Iconio que entraron juntos. ¿Quiénes entraron juntos? Ahí hay que referirnos a Hechos 13. ¿Qué pasó al final de Hechos 13 y quiénes son esos que dice entraron juntos en la sinagoga de los judíos? Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, exactamente. Entonces vamos a hacer un poquito de memoria de dónde viene Pablo y Bernabé. O cómo fue que llegaron a Iconio. Recordemos qué pasó en capítulo 13. ¿Alguien recuerda qué pasó antes de llegar a Iconio? Pasaron a otro lugar. ¿Y por qué tuvieron ellos que salir para ir a Iconio? ¿Alguien recuerda qué pasó? Nadie recuerda qué pasó, entonces hay que ir hacia adelante. Estuvieron en Antioquía, ¿no? Ajá, estaban en Antioquía, ¿sí? ¿Y por qué tuvieron que salir a Iconio? Vamos a leer Hechos capítulo 13, los últimos versículos, para ver qué es lo que estaba pasando ahí. Y vamos a leer versículo 50, Hechos 13:50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces vemos que ellos estaban en Antioquía y los expulsan de la ciudad de Antioquía y por eso es que llegan a Iconio. ¿Y cómo llegan ellos a Iconio? Llegaron tristes y así como deprimidos porque los habían expulsado. Ahí dice versículo 52, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. Ahí vemos que la persecución no detuvo el gozo ni la llenura del Espíritu Santo de los discípulos. Qué bonito ver que las presiones externas no interferían con el gozo de los hermanos. Entonces, así es como iniciamos el capítulo 14, cuando ellos van saliendo de esta persecución de esta expulsión de los límites de la ciudad. Entonces, así es como llegan a Iconio. ¿Y por qué los expulsaron de allá de Antioquía? Los expulsan porque ellos estaban predicando la palabra de Dios. Entonces los expulsaron de Antioquía por predicar la palabra de Dios. Ellos entran a Iconio y ¿qué hacen? Lo primero que hacen es que se van a la sinagoga de los judíos y dice, y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Entonces, por lo mismo que allá los habían expulsado, lo primerito que hacen entrando en Iconio, eso es lo que comienzan a hacer. Comienzan
a predicar la palabra de Dios. Permítanme compartirles aquí la presentación. Antes de compartir, permítanme un momentito. Ahora sí. Ok, aquí tenemos las preguntas que vienen en el material. Y vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuál fue el resultado de la predicación en Iconio? Ya vimos que ahí en versículo 1 comienza a hablar de la respuesta a esta pregunta de, en el versículo 1, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la predicación en Iconio? Ahí en versículo 1 nos dice que dice, creyó gran multitud de judíos, asimismo de griegos. ¿Alguien iba a opinar algo o a hacer un aporte? No, no, lo mismo, hermano. Y que vieron muchas señales y prodigios. Ah, exactamente, exactamente. Hicieron muchas señales y prodigios. Ok, entonces la segunda pregunta dice, ¿por qué se detuvieron en Iconio mucho tiempo? ¿Por qué se detuvieron en Iconio mucho tiempo? Ahí vamos a ir unos versículos más adelante. Pero ¿por qué dice ahí, y lo dice textual, por qué se detuvieron mucho tiempo? El 2 es, hermano, ¿no? Sí, Sí, exactamente. dice, los judíos no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por lo tanto, se quedaron más tiempo para fortalecer la palabra y que la fe creciera. Y Dios usó a los hermanos, ¿verdad? No, las manos de ellos para que hubiesen señales y prodigios y se multiplicara la fe. Así es, así es. Imagínense qué irónico o qué contradictorio. La razón por la que ellos se quedan mucho tiempo, que no nos dice cuánto es mucho tiempo, pero se quedan mucho tiempo porque los judíos no creían y excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, como ellos no creían y todavía estaban corrompiendo a los gentiles contra Pablo y Bernabé, entonces por eso dice que se tuvieron que quedar más tiempo. ¿Y a qué se quedaron más tiempo? Si quieren lo leemos así. Leamos primero versículo 3. Versículo 3 comienza diciendo, por tanto. Entonces, el por tanto viene haciendo referencia a versículo 2. Dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, ahí es lo que estaba pasando. Ellos se quedaron más tiempo para hablar con denuedo la palabra, confiados en el Señor, porque imagínense, tenían ellos en contra a los judíos y querían poner en contra a los gentiles. Entonces, ellos se quedan más tiempo para hablar con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. O sea, se quedaron más tiempo para demostrarles que lo que ellos decían era realidad y estaban apoyados estaban respaldados por el Señor. Entonces, qué bonito ver esta dedicación porque recordemos de dónde ellos venían. Ellos venían de la ciudad se llama, vienen de Antioquía. Vienen de Antioquía, gracias. Vienen de Antioquía, vienen huyendo. Bueno, más que huyendo, expulsados, mejor dicho. Entonces no es aquí porque, no, como aquí me trataron mal, me voy a ir también. No, aquí el evangelio está entrando con mayor dificultad
entonces hay que quedarnos más tiempo. Hay que quedarnos más tiempo para que el evangelio pueda penetrar y entrar bien en todos los corazones de las personas que tenga que entrar. Entonces hay que dedicarle tiempo, no todo es, no quieren, me voy, no quieren, me voy, no. Entonces aquí vemos que que Pablo y Bernabé se quedaron y dedicaron tiempo para hacer discípulos en Iconio. Y dice mucho tiempo, no tenemos registro de cuánto es mucho tiempo. Me gustaría ver que hubiera dicho, se quedaron, no sé, un año ahí ministrando. Y no es fácil ministrar cuando tienes oposición. Dice, y me gusta esta frase que dejó ahí, dice, confiados en el Señor. Dice, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Entonces, no es fácil estar en un lugar donde hay mucha oposición. Entonces, esto era algo que ellos se quedaron confiando en el Señor y tenían y veían el respaldo de Dios a lo que estaba sucediendo por aquí dice las señales y los prodigios que ellos estaban haciendo. Lo dice en versículo 3. Siempre es importante poner en qué versículo estamos tomando la respuesta para así cuando estemos haciendo un repaso o estemos volviendo a estudiar lo que ya hemos aprendido, encontremos directamente el versículo en el cual se hace la referencia. Ok, entonces ahí la primera, la respuesta de esta pregunta dice por qué se detuvieron en Iconio mucho tiempo. Está en versículo 2 y versículo 3. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué pasó cuando llegaron a Listra? ¿Qué pasa cuando Pablo y Bernabé llegan a Listra? Ahí tenemos que se desarrolla una historia. ¿Qué es lo que pasa cuando ellos llegan a Listra? Ahorita en un momento vamos a ver el mapa y vamos a ir ubicando todos estos lugares. Hermano, Sí, hermano Roberto. bueno, ahí estaba esperando que contestara alguien, pero bueno, yo creo que, creo que está en el versículo 8. Dice Ajá. que se encontraron un hombre sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, y Ujú. nunca había andado. Pero Pablo, al ver que tenía fe, le dijo, levántate y anda, y salió saltando. Pero entró confusión, dice, en los no convertidos, y los vieron como dioses transformados en hombres. Ujú. Sí, exactamente. Ahí vemos que es lo que pasa es lo que muchas veces pasó en Jerusalén. Ahí hicieron muchas sanidades y todo, pero aquí están en un lugar lejos. Entonces, en esta ciudad que se llama Listra, ellos cuando van entrando encuentran a una persona imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Entonces, el versículo 9 tiene em, muchos detalles, digámoslo así, en los cuales me quiero detener algunos momentitos, unos minutitos. Lo leo, dice, este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho de tus pies, y él saltó y anduvo. Veamos, regresémonos al versículo 9, perdón. Dice, el cojo, oyó hablar de Pablo. Entonces, ¿cómo se llama? El testimonio de Pablo lo precedía. Antes de que Pablo llegara a los lugares, ya se oía hablar de Pablo. Imagínense qué impacto era el que él estaba haciendo a los lugares a los que llegaba. Era otro tipo de ciudad, eran ciudades más pequeñas y todo, pero igual, o sea, el impacto de Pablo y Bernabé era tal que toda la ciudad se convertía, parte de la ciudad se convertía, la mitad de la ciudad se convertía. Entonces vemos el gran impacto que estaba haciendo tanto Pablo como Bernabé en los lugares a los que ellos llegaban. Entonces,
aquí tenemos en versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual, dice, el cual es Pablo, fijando en él sus ojos, o sea, Pablo vio al cojo y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Qué piensan sobre esta frase? Viendo que tenía fe para ser sanado. Eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, porque vemos que en esta sanidad actúa la fe de Pablo, actúa la fe del cojo, que no tenemos el nombre de cómo se llamaba él, pero vemos que el cojo tenía fe para ser sanado. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, de esto, de lo que Pablo vio o del evento o de esta frase que dice, viendo que tenía fe para ser sanado? ¿Cómo ven esto ustedes? Alguien Hermano, que, es que adelante, sí. la fe mueve la mano de Dios, ¿verdad, hermano? Es necesario tener fe, si no. Sí, y Hermano, adelante. pero yo pienso, sí, yo pienso que muchas veces no vemos el poder de Dios en nuestras vidas porque la fe nos falta. Pedimos a Dios cosas, le pedimos sanidad a Dios, pero de repente no recibimos esa sanidad porque no hemos creído realmente. No tenemos esa fe suficiente o necesaria para ver el milagro de Dios en nuestras vidas. Y lo que termina diciendo a veces las personas es, de por ya sabía yo que no me iban a curar o ya sabía que no me iba a contestar. Y es porque a veces no creemos en lo que nosotros mismos pedimos a nuestro Dios. Así es Por e- interesante. El tema de la fe es un tema muy profundo. Mi hermano John y después mi hermano Roberto. También se puede ver claramente la capacidad y el don que tenía Pablo de discernimiento, ¿no? De poder ver que este hombre tenía mucha fe sin él no haberlo confesado, sin habérselo dicho, de que él iba a ser sanado, pero Pablo tenía mucha capacidad de discernir y entender que ese hombre necesitaba la sanidad del Señor para que muchas personas se convirtieran y creyeran en él a través de los milagros que hacía por medio del Espíritu Santo. Así es. Es interesante. Muchos quieren la fe para hacer milagros y todo, pero no, hay poca gente buscando el don de discernimiento para ver la fe. Y eso es lo que ocupó Pablo, porque dice aquí en versículo 9, dice, viendo que tenía fe para ser sanado. Es interesante ver cómo él pudo ver a la persona y vio su fe. No sé si será una actitud que vio en su rostro, algo que vio en sus ojos. No nos dice cómo se ve la fe para ser sanado, pero es algo visible. Adelante, mi hermano Roberto Méndez. Sí, hermano, como dice la palabra, hay que andar por fe y no por vista. Tal vez ahí en Iconio no había sucedido ningún milagro, él no había visto nada, pero sí tuvo esa fe, ¿verdad? Increíble, y eso es lo que Dios le agrada. Entonces, pues, Dios se manifestó ahí en ese momento. Sí, y vemos que Listra era bueno, ya los que hicimos el estudio, Listra era una ciudad pagana. Ya vamos a ver justamente ahorita qué es lo que pasa al ver este milagro. Nosotros vemos un milagro y decimos, gracias a Dios, o wow, qué grande es Dios, pero ellos reaccionaron diferente. Ellos reaccionaron diferente y ya vamos a ver cuál fue su reacción y qué fue cómo trataron de contener o de manejar la situación. Pero este milagro que pasó en Listra, imagínense, alguien que, me imagino que él había nacido en esa ciudad y todo el mundo sabía que era cojo porque dice que todos sabían que era de nacimiento y llega un extranjero, digámoslo así, y que llega Pablo y le dice, y todavía versículo 10 dice, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces, qué bonito ver que no dice que se mejoró bastante y después comenzó a caminar. No, dice que saltó
y anduvo en ese mismo momento. Adelante, mi hermano Roberto Méndez. Sí, no, disculpe, es que yo dije que en Iconio, que o sea, pero no, el milagro fue en Listra, pero él no había, o sea, no había visto tal vez no había visto ningún milagro en ningún lado. Sí, sí, o sea, una persona, ahorita vamos a ver las distancias, porque hay muchos lugares ahorita, o si quieren veámoslas de una vez, antes de entrar a cómo manejaron ellos la situación. Permítame, voy a cambiarme aquí de mi presentación y me voy a pasar a compartir este mapa. Aquí está el mapa, ¿ok? Ahí van a ir viendo el mapa y ahí vemos lo que estuvimos estudiando en clases pasadas. Aquí está Antioquía, donde está la iglesia. Para referencia, Jerusalén se encuentra mucho más abajo. Aquí está Jerusalén. Entonces, aquí tenemos Antioquía y hay otra Antioquía, que es de donde ellos lo sacaron. Aquí hay una iglesia establecida, una iglesia que ya tiene un liderazgo, ancianos y todo. Y es la iglesia que envía a Pablo, Bernabé, y en un momento sale Juan con ellos. Entonces, lo primero van a Salamina, creo que se llama el lugar en español. Bueno, a la isla de Chipre, llegan hasta aquí, se cruzan toda la isla caminando, ya vimos cuánto, la clase pasada vimos cuánto tiempo caminaron, se van hasta em, eh, Pergue, que es la ciudad de, bueno, está todavía la clase pasada, y luego se van a Antioquía de Pisidia. Aquí es Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia no vemos que no hay una gran ciudad. Si hacemos zoom y nos acercamos mucho, mucho para ver qué es lo que hay aquí ahorita, vamos a ver que lo que hay son ruinas. Entonces, como les decía, hay ciudades que crecen, hay ciudades que cambian de nombre y hay ciudades que desaparecen. Entonces, este es el lugar que piensan los historiadores que es Antioquía de Pisidia. Y si ven, todas son ruinas y hay unos caminitos que son todas son ruinas. Entonces, es el lugar que se supone, aquí vemos así como casas y todo alrededor, pero en esa montaña es donde estaba Antioquía de Pisidia y de ahí los expulsaron y se fueron. Cuando los expulsan de Antioquía de Pisidia, ellos se van a Iconio. Aquí está. Y luego se van a Listra. Entonces aquí, en este lugar, es donde está desarrollándose la historia que nosotros estamos viendo ahorita. Y pues vemos que es tierra verde, igual no es una gran ciudad ahorita. Es como como un pueblo, se ve que hay muchos sembradíos y realmente ya estamos lejos. Aquí la mayoría de ciudades que prosperaron y crecieron y que se desarrollaron propiamente son las ciudades que están costeras por el comercio, porque es más fácil caminar y andar por ahí. Mucha gente más pasa por ahí. Entonces, vemos la distancia que hay también entre Antioquía y Antioquía de Pisidia, que fue como el punto más lejano al que fueron. Aunque sé que ellos se fueron por aquí y que pasaron por Chipre y que tomaron barco y llegaron de aquí para arriba, vamos a ver qué distancia hay de Antioquía a Antioquía de Pisidia si fuéramos hoy en día. Entonces aquí está.
Aquí tenemos a Antioquía, aquí está Chipre, y aquí está Antioquía de Pisidia. Y vemos que hay varios caminos que se puede tomar. El más corto me dice que son 6 días caminando a pie. 6 días caminando a pie, pero vuelvo y repito, sabemos que ellos se vinieron a Chipre, caminaron por aquí y entraron por aquí, ¿verdad? Pero para tener nosotros una noción de las distancias, porque a veces nos imaginamos que son un viaje de meses o no sé, o que está súper cerca, no sé qué nos imaginemos cada uno, ¿verdad? Pero son 6 días de camino que usualmente se duplica, pongámosle 12 días. Entonces, se tardaban 24 días en ir y regresar. No estaba nada cerca ni nada barato hacer un viaje de casi un mes, 24 días caminando. Pero ahora las distancias nosotros no las medimos en cuánto caminamos, sino las medimos en tiempo en coche o en carro. Entonces aquí vemos que en carro me marca casi 8 horas en carro. Nosotros ahora ya dimensionamos cuánto tiempo es de nuestra casa a algún otro lugar que son 8 horas. Pues vivimos en diferentes países y todo. No les serviría mucho que les diera un ejemplo de aquí de México, pero pues ya sabemos nosotros en 8 horas a qué distancia llegamos en cada uno de los países en los que vivimos. Entonces, a esa distancia está Antioquía de Pisidia y realmente en tiempos modernos, en tiempos actuales, no está tan lejos. Y ahora con la facilidad de las calles, autopistas y los carros, pues nos podemos mover muchísimo más rápido. Pero ya tenemos una distancia en la que podamos extrapolar aquí en este mapa cuáles las distancias reales y cuánto tiempo se viajaba para hacer estas distancias. Entonces vemos que ellos salen de Antioquía, se van a Chipre, luego entran por aquí, suben hasta Antioquía de Pisidia y van a Iconio, a Listra y luego a Derbe, que ahí no hemos llegado todavía, pero lo vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, para que nos ubiquemos en el mapa, recordemos, esto está arriba de Jerusalén, de Israel. Aquí está Israel. Aquí está Jerusalén. Aquí está Judea. Aquí está Jope. Y aquí mucho más arriba está Antioquía, que esto ya es Turquía. Y aquí todo esto es Turquía y sigue siendo Antioquía de Pisidia, Listra y Derbe, donde las zonas en las que hoy vamos a estar estudiando. Vemos que no están tan cerca, pero son distancias que pues, todavía están relativamente manejablemente en ese tiempo, ¿verdad? Más lejos caminando, pero no es tantos días de caminar. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario referente a los mapas? Déjenme ponerlo otra vez. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quiera decir referente al mapa que se muestra y al primer viaje misionero de Pablo y Bernabé? Hoy han como venido muy calladitos. Entonces, si nadie tiene algún comentario o nada, vamos a seguir. Ok, mi hermano Samuel, adelante. Más sobre una aportación histórica, yo siempre hago mis aportaciones. Por ejemplo, creo que Antioquía de Pisidia, como vimos, era ya prácticamente lo que era la ciudad, ya son ruinas, aunque se ve pequeñita. En tiempos históricos se cree que llegó a tener 100,000 habitantes. O sea, aquí en el mapa lo vemos pequeño, pero realmente si lo dimensionamos y investigamos un poquito, eran en la cuestión del área de Turquía y de Grecia, eran prácticamente para la época, eran prácticamente grandes metrópolis que tenían 50,000, 100,000 habitantes cada ciudad.
Hay algunas, en el caso de Iconio, esa sí era muy pequeñita, pero no era una ciudad propiamente, sino que era más que otra cosa, como un cuartel militar del Imperio Romano. O sea, sí, esa pequeña ciudad se construyó con el único propósito de controlar esa región que se llamaba Anatolia. Entonces, ahí se construye ese pequeño pueblo de Iconio con más que como una ciudad militar, llamémosle así, que tenía algunos asentamientos pequeñitos de otros pueblos, pero que al final de cuentas que habitaba mayormente ahí eran soldados romanos con sus familias. Ah, ok. Aquí vamos a mostrar Iconio, que estaba más acá de la que estabas hablando ahorita. Esta es la ciudad militar que nos estaba comentando mi hermano Samuel. Aquí vemos que esta ciudad sí creció. Ahora es si se ve súper poblado. Y si me acerco más, pues sí hay se ven muchísimas casitas. Es toda una ciudad. Y es interesante y muchas veces nosotros nos ubicamos nada más en nuestro tiempo y pensamos que así es y así seguirá. Pero toda ciudad va cambiando constantemente, va evolucionando y algunas van creciendo y otras van desapareciendo. Entonces eso es algo que me ha llamado la atención a mí de cómo puede una ciudad tan poblada caer y desaparecer básicamente y quedar en ruinas como Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia quedó en lo que vemos ahora, que se cree que ahí estaba y lo único que hay es un monte con ruinas y casitas alrededor, pero como una ciudad que fue tan grande, una ciudad que fue de las más importantes de la zona, porque ahí llegó Pablo y Bernabé, cómo desaparece, qué fue lo que pasó, cambió una ruta, cambiaron un camino, ya no llegó recursos, fue alguna guerra, no sabemos, yo no sé qué pasó en esta ciudad en particular, pero desapareció. Muchas gracias, mi hermano Samuel, por siempre aportes muy buenos a la clase y siempre con todo lo referente a la historia y historia romana. Ok, entonces ahora regresamos a la clase y déjenme, les voy a compartir aquí otra vez la presentación para ahora sí irnos a contestar la pregunta de cómo manejaron la situación. Aquí tenemos que Pablo y Bernabé están en Listra, ellos llegan y encuentran a una persona que es cojo de nacimiento, nunca había caminado. Pablo ve la fe en él y versículo 10 le dice, a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Imagínense qué gran milagro instantáneo. Versículo 11 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Entonces lo que ellos pensaron es, estos son dioses en forma de hombres. Entonces inmediatamente lo que hicieron fue que, versículo 12 dice, y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Entonces, esto es la situación a la que hace referencia esta pregunta. Ellos vieron un milagro e inmediatamente lo que hicieron fue asociarlo con sus dioses, que ahí inmediatamente le llamaron a Bernabé, llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. Entonces, eso fue lo que hicieron. Y aquí en versículo 14 ya comienza a decir cómo manejaron esa situación. Entonces, alguien que me pueda decir cómo manejaron la situación Pablo y Bernabé.
¿Y qué tal le fue manejando esa situación así como la manejaron? ¿Alguien? Hermano, sí, Adelante. o sea, quiero agregar de lo que aconteció en el versículo del 11 al 13, ¿verdad? Que según sí. hay una historia, según la mitología, los dioses Júpiter y Mercurio habían visitado Listra, ¿verdad? Con apariencia humana, para pedir comida y alojamiento, ¿verdad? Pero ningún habitante dice los acogió, excepto un campesino y la esposa, dicen. Entonces los dioses en venganza, con un diluvio, dice, en el cual se ahogaron todos los habitantes, hablando de Listra. Ujú. Entonces, por por eso recibieron a Pablo de esa manera, dice, para no cometer, según el mismo error que habían cometido sus antepasados con esos dioses. Por eso los trataron así, les dieron regalo y todo eso, pero es según la mitología, ¿verdad? Ujú. Era que confundieron a Pablo y a Bernabé, que ellos habían regresado, que ellos eran Júpiter y Mercurio, y por eso los atendieron de esa manera, para no cometer el error que habían Que habían cometido antes, cometido antes. que no los acogieron, no recibieron bien, ¿verdad? Y que según la mitología, estos dioses trajeron un diluvio y que destrozó Listra. Esa es una historia según la mitología griega, creo yo. Ah, ok. Muchas gracias, mi hermano José Luis. Gracias por su aporte. Y sí, porque aquí les dieron una muy buena recepción. Dijeron, no, ellos son dioses en forma humana. Hay que tratarlos y darles lo mejor y comenzaron a adorarlos. Entonces ya vemos que ya había una historia anterior en la que no lo habían hecho así y pues fue castigado según la mitología Listra. Mi hermano Roberto y después mi hermano John. Sí, gracias. ¿Cómo manejaron la situación? El versículo 15 dice que no aceptaron que eran dioses, sino hombres iguales que ellos. Y en el versículo 18 dice, y así lograron que no hicieran sacrificios a ellos. Ujú. Sí, en el versículo 15 dice. Ajá. Ok, Y, gracias. y, Ajá, sí, mi y el hermano logro está, Roberto. y el logro está en el versículo 18, ¿verdad? Que lograron de que no hicieran sacrificios a ellos, porque eso es lo que querían, que los vieron como dioses, como Júpiter, y como ellos les hacían sacrificios y todo eso. Entonces, pues eso fue lo que lograron ellos, pues que no les hicieran ningún sacrificio. Ujú. Así es. Eso fue justamente, eh, imagínense, bueno, ahorita que hable mi hermano John y ya después yo les comento. Adelante, mi hermano John. Bueno, pero acá hay un mensaje muy lindo del Señor, ¿no? Porque Él nos está mostrando a través de esta historia de que todo lo que hagamos, todo lo que dediquemos, todo sea para la gloria y la honra del Señor. El Evangelio no puede girar en torno del hombre, que es un error que las iglesias cristianas contemporáneas están cometiendo, sino en torno del Señor. Y ahí claramente están diciendo, nosotros no somos dioses, nosotros somos seres humanos, como cualquiera de ustedes. La gloria y la honra es para Él. Y creo que es un Ujú. mensaje contundente de que el Señor nos lleva a eso. No somos nosotros. Nosotros no somos protagonistas de nada. El protagonista de todo, de todo es el Señor, de todo el entorno del Evangelio del Señor. Y hay que glorificarlo y enaltecerlo es a Él, no a nosotros. Así es, así es. Muchas gracias, mi hermano John. Y justamente iba a eso mi comentario, que esto no era primera vez que Pablo y Bernabé lo hacían, pero es la primera vez que el pueblo reaccionó así, porque no habían estado en otro lugar y que el pueblo reaccionaba diciendo, ah, son nuestros dioses, son dioses en forma de hombre. Entonces, es la primera vez que ellos reaccionan así y eh, es donde, acordémonos, todos estos milagros, todas estas eh, sanidades se hacían para testimonio de las personas. Y todavía vuelvo a leer versículo 10.
Les hago una pregunta. ¿Por qué Pablo en versículo 10 dice que dijo a gran voz cuando iba a sanar al cojo? Si lo hubiera sanado, lo hubiera dicho en el oído, o lo hubiera dicho algo así en voz baja, o un secreto, o nada más le hace una muestra. Recordemos que estas sanidades era para beneficio de la persona, en este caso del cojo, pero el principal objetivo es para testimonio a todas las personas que están alrededor. Entonces, por eso él dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él se levantó y anduvo, porque ahí está el impacto. Ese es el objetivo de Pablo. El objetivo es ser que ese hecho sea de testimonio para el evangelio y para las personas que vean lo que Dios, todos los milagros que Dios puede hacer. Entonces, siendo el objetivo que muchas personas se conviertan en base a esa sanidad, aquí viene un problema. La situación se dio que le salió el sacerdote y dijo, pues este es Bernabé y Júpiter. Perdón, Bernabé y Pablo son Júpiter y Mercurio. Entonces, es la primera vez que se le distorsiona la forma en la que ellos estaban acostumbrados a darse a conocer por la sanidad. Entonces, la reacción de ellos tuvo que ser una reacción muy drástica. Dice, versículo 14, dice, cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Usualmente venía la sanidad y después venía una predicación. Al tener estas dos, el efecto de la palabra de Dios se transmitía y se propagaba. La sanidad servía para llamar a las personas, a llamar la atención de las personas y tocar su corazón y que ellos estén admirados de todo lo que Dios hacía. Y después venía la enseñanza de la palabra de Dios, venía la predicación de Pablo, de Bernabé, y ahí es donde funcionaba más todo la predicación. Aún así, muchos creyeron y muchos aceptaron a Cristo y muchos se agregaron a la iglesia. Pero vemos que tuvieron que manejar y contener esta situación. Y dice, podemos ver en versículo 16, dice, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustentos y de alegría nuestros corazones, versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces, imagínense, toda la multitud los vio y en vez de que su corazón sea tocado para escuchar la palabra de Dios, viene el enemigo y dice, no, pues son dioses. Y ahí es donde les costó a ellos, dice que 18 dice, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. No es lo mismo llegar y hacer una predicación partiendo del punto de que Dios es el que hizo la sanidad, que Jesucristo es el que hace esta sanidad, a partir del punto de que, yo pensé que tú eras un Dios en forma humana y que tú eres el que hace esa sanidad y que es Júpiter y que es Mercurio el que hacen esa sanidad. Entonces ahí es donde a ellos les cuesta hacer ese cambio de mentalidad en las personas. Y no solo eso, sino que todavía seguía la persecución de las otras ciudades. Veamos versículo 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que son las ciudades donde habían estado,
que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces ahí vemos que el resultado de la predicación en Listra no fue el que Pablo y Bernabé se habían imaginado, sino que fue un día muy complicado para ellos, principalmente para Pablo. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál fue la forma en la que predicaron? ¿Qué es lo que estábamos viendo? ¿Cuál fueron los puntos de la predicación? Más que predicación fue explicación para que ellos entendieran que no eran dioses, que dio Pablo y Bernabé. Ahí está en versículo 15 al 17. En los versículos 15 al 17 tenemos la respuesta a esta pregunta. Dice, ¿cuál fue la forma en que dice, ¿cuál fue la forma en que la predicaron? ¿Cuál fue la forma en que predicaron y tuvieron que explicar que ellos no son dioses, básicamente? Leamos versículo 15, dice, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Pero bueno, voy a poner un poquito de contexto. Versículo 14 dice, o sea, no fue una predicación, lo que quiero que entiendan es que no fue una predicación normal. No fue que Pablo se levantó enfrente de la multitud y que dijeron, sí, miren hermanos, esto que acaba de pasar fue gracias a Dios porque, no sé, y ya comenzaron una predicación normal. Sino, leamos versículo 14. Dice, cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces, ahora sabemos cómo es que ellos estaban, entre comillas, predicando. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Si ven, la predicación no es para judíos, sino que es para gentiles. Porque ¿qué es lo que les está describiendo? Dice, nosotros somos hombres semejantes a vosotros. Eso es por lo que había pasado. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿Cuál Dios? El que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ese es el Dios que ellos les estaban predicando. Versículo 16. En estas edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vemos que el contenido de la predicación y la forma en que la tuvieron que hacer no fue la mejor, y como que les costó definir cuál, ahí dice el Dios vivo. El Dios vivo es el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Pero no vemos esa gran predicación que hicieron en otras ciudades. No vemos un contenido histórico de toda un resumen histórico judío, de toda la historia judía, mejor dicho, que ellos anteriormente en otros lugares han hecho. Eso no lo vemos en este lugar, y vemos el resultado que ellos tuvieron. ¿Alguien que tenga algún otro comentario o algún aporte de referente a esta pregunta, a la predicación de Pablo? ¿Alguien? Hermano, Sí, adelante, hermano. sí, gracias. Bueno, es algo que se me viene así a la mente. Bueno, el Espíritu Santo sabe por qué en ese momento, pues tal vez, ¿cómo se llama? Pablo vio a este cojo, ¿verdad?
y lo hizo de esa manera, no lo dijo ni en voz alta ni nada, pero todo lo que se vino, todo lo que se produjo, el Espíritu Santo lo permitió y al final ellos pues aclararon el asunto, que era un Dios el que había hecho el milagro y todo eso, que ellos eran hombres común y corrientes, igual que cualquier otro, ¿verdad? Igual que ellos. No sé, a mí me deja un ejemplo muy grande en esto, porque bueno, ahí cuando oremos y todo, ¿verdad? O sea, no es que diga que Pablo no hizo bien las cosas, no, el Espíritu Santo lo permitió y por algo lo hizo y dio buen resultado, pero a veces hay personas que ponen los ojos en uno, tal vez uno ora o algo así, pero siempre tenemos que estar diciendo en el nombre de Jesucristo y dándole la gloria y la honra a Él, ¿verdad? Para que la gente no desvíe su mirada hacia uno, porque a veces dicen, ese es hermanito, y vaya donde es hermanito, porque eres hermanito, ese hermanito ora y era que, no sé, como que Dios lo usa mucho y todas esas cosas, ¿verdad? Qué peligro que hay, ¿verdad? Definitivamente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Gracias, hermano Roberto. Muchas veces hay gente que se le acerca a uno y le dice, hermano, ore usted porque a usted Dios sí lo oye o usted está más cerca de Dios. Entonces, por favor, ore por mí. Y realmente, pues todos estamos a la misma distancia de Dios porque Dios quiere estar súper cerca de nosotros. Entonces, cualquier persona que quiera hablar con Dios, Dios la va a escuchar porque Él es el más interesado en escucharnos. Entonces, ahí no, es donde nosotros, como bien dijo mi hermano Roberto, nosotros lo que tenemos que hacer es enfocar en Dios el resultado de lo que está pasando. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. La exposición de la palabra siempre deja un efecto. Aquí vuelvo a decir, el más beneficiado fue el cojo porque tú fue sano. No nos dice nada más del cojo, no nos dice qué pasó, no nos dice si le hicieron, si lo metieron a la cárcel, no nos dice nada más. Como vemos en el cojo, el anterior cojo que sanaron, terminaron en la cárcel los tres, ¿verdad? Y pudiendo caminar y todo, terminó encarcelado la primera noche. Ya después lo liberaron y tuvo que ir y servir de ejemplo ante el concilio. Pero aquí no nos da más información. Lo que vemos es que se desvió el tema y tuvo un resultado diferente, digámoslo así, pero igual, como bien dice mi hermano Roberto, es lo que Dios estaba permitiendo hacer en ese lugar y vemos que ya estaban llegando a lugares que ya la recepción del evangelio no era fácil. Era como nosotros aquí tenemos nuestros dioses, nosotros tenemos son politeístas y ya comenzar a evangelizar en esos lugares ya es mucho más complicado porque hay que mostrarles de que no, ese milagro que acaban de ver no lo hizo su Dios, sino que lo hizo el nombre de Jesucristo. Y ahí es donde hay que estar enfatizando y estar mostrando que es el nombre de Jesucristo, que es el que hace todas estas proezas y milagros. Ok, y aquí ya comenzamos. Ellos ya llegaron hasta la ida, digámoslo ahí, termina en este capítulo y comienzan su regreso o su cierre de su primer viaje misionero. Entonces ya ellos ahora tienen de destino llegar a Antioquía, que es la iglesia de donde salieron. Y vemos que en el primer versículo, en el último versículo, perdón, ellos llegan ahí a la iglesia. Entonces vamos a contestar la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es la estrategia de retirada de su primer viaje? Entonces aquí pongo retirada entre comillas porque es donde ellos llegan, versículo 20. Ellos dice que llegan, dice, rodeándole, bueno, leamos desde el 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad y pensando que estaba muerto, dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces ahí vemos cómo ellos salen
de Iconio a Derbe, y hasta ahí terminan su viaje, y vemos cómo se cumple la profecía. A mí es algo que me llama mucho la atención. Cuando Dios llama a Pablo, le da varias profecías y le dice que Dios lo va a usar y que Dios tiene básicamente un plan para que él predique a los gentiles, pero también le dice que él va a sufrir. Entonces aquí me llama la atención cómo a Pablo lo sacan de la ciudad dándolo por muerto, y Bernabé no se dice nada. Bernabé es súper tranquilo, le tocaba andar recogiendo al pobre de Pablo que andaba sufriendo, y pues ya se lo llevaba para otra ciudad. En este caso llegaron hasta Derbe. Ok, y a partir del versículo 20 ellos ya regresan con su estrategia, digámoslo así, de retirada. Entonces leo versículo 20, dice, no, 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía. Entonces ahí tenemos el primer punto de la estrategia de retirada. Dice, ellos andaban haciendo discípulos. Dice, versículo 21, dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Entonces ellos no solamente evangelizaban, sino que ellos estaban haciendo muchos discípulos. O sea, ellos no se dedicaban a hacer discípulos, ellos se dedicaban a hacer muchos discípulos. Evangelizan, evangelizan y hacen muchos discípulos. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces ellos, ¿cómo es que hacían discípulos? Dice que versículo 22 dice que los confirmaban el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y todavía les decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este ánimo y esta exhortación es porque de esas ciudades, de Listra, Iconio y Antioquía, habían corrido literalmente a Pablo y a Bernabé, y a los hermanos les tocaba quedarse ahí. Entonces no era nada fácil animar a los hermanos a que se queden en un lugar en el que hay tanta persecución, que están los judíos y ya los gentiles en contra del evangelio que Pablo y Bernabé andaban predicando. Adelante, mi hermano John. Y también el Señor nos exhorta ahí en el sentido de que en nuestra vida cristiana y en nuestra vida como seres humanos tenemos problemas, tenemos tribulaciones, vamos a pasar por momentos complicados y difíciles, y es cuando más tenemos que buscar al Señor, el reino de Dios, su justicia, su palabra, es cuando más tenemos que buscarlo en oración. El hombre es solo grande cuando está de rodillas. Hay una frase por ahí que leí y es totalmente cierta, ¿no? Y es una invitación que el Señor nos hace a eso. Cuando tengamos problemas, cuando tengamos tribulaciones, cuando vengan circunstancias difíciles, es cuando más debemos buscar al Señor. Creo que es un mensaje claro del Señor en esta palabra. Gracias, mi hermano John. Y sí, totalmente de acuerdo. Y qué difícil es quedarse en una ciudad en la que hay persecución. Y ahí los establecieron, y por eso le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y sigue en versículo 23, o sea, no solamente les dicen, sí, aquí ánimo, ¿verdad? Y permanezcan en la fe, sino en el 23 les dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Aquí es, a mí me llamó mucho la atención esta frase donde dice, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esa frase está ahora la hemos distorsionado.
Porque ahorita cuando alguien dice, ya ese ya se está encomendando a Dios, es como ya es lo último y ya básicamente ya no hay otra opción para hacer porque ya no encontró otra cosa que hacer más que encomendarse a Dios. Entonces ya eso como ya me voy a morir, ya lo último que puedo hacer es encomendarme a Dios. Cuando aquí se está usando en un sentido diferente. Vuelvo a leer, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y qué bonito es encomendar, o sea, encargarle el cuidado a Dios, al Señor a quien ellos habían creído. Eso es, y recordemos que nuestro Dios es el que estaba cuidándolos ahora a ellos. Y justamente eso es lo que estaba sucediendo con Pablo y Bernabé en los primeros versículos. Si quieren, regresemos al versículo 3, versículo 3 dice, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. Recordemos que ellos son misioneros, ellos en nuestro lenguaje actual, ellos son misioneros. En el tiempo anterior, ellos andaban compartiendo la palabra de Dios. Entonces, ahora podemos decir que ellos son misioneros y que su objetivo es evangelizar, pero no solo evangelizar, sino formar discípulos, pero no solo formar discípulos, sino también establecer iglesias y a cada iglesia ponerle ancianos y encomendarlos a Dios. Qué bonito todo este proceso que ellos estaban haciendo en cada lugar y en cada ciudad a la que ellos iban. Entonces aquí vemos que la estrategia de retirada era esta, era evangelizar, hacer discípulos, confirmarlos, animarlos a que se mantuvieran en la fe y constituir ancianos en cada iglesia, orar por ellos, encomendarlos al Señor. Y dice, versículo 24, ahí ya nos dice qué hacen después. Dice, pasando luego de Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra de Dios en Pergue, descendieron a Atila y de ahí navegaron a Antioquía. Ok, entonces ahí ya tenemos cómo ellos están regresando a Antioquía, de donde originalmente salieron en su viaje. En el regreso ya no pasan por Chipre, por la isla de Chipre, se van directamente a Antioquía. Adelante, mi hermano Marco. Sí, mi hermano, como no me has dejado nada de hablar, porque todos lo dijeron los hermanos. Y yo estaba solamente escuchando nomás. Pero aquí se ve que en el versículo 23 se nota de que ellos sí estuvieron un buen tiempo para que ellos pongan ancianos y le hicieran ayunos, todo. Se ve que sí estuvieron un buen tiempo porque no es fácil coger gente que recién conocen, ven los milagros y, y ya enseguida van a nombrarlos, los ancianos, no, pues entonces quiere decir que sí estuvieron un buen tiempo. Yo me imagino pues siquiera estuvieron unos 2 años, un año, más de un año, 2 años siquiera, hasta que ellos aprendieron, me he dicho, la palabra de Dios. Me imagino yo, ¿no? Sí, no, y así es como dices, el formar a un anciano y dejarlo a cargo de una iglesia no es un No es, proceso no de es 2 semanas ni de no, 3 semanas. Es un proceso de estar enseñando, cimentando, estableciendo las bases doctrinales, eh, no sé, estar comiendo con ellos, compartiendo, conocerlo realmente y ver, ver hasta su corazón, ver lo que él realmente está buscando y qué es lo que él quiere. claro, porque Entonces, yo todo eso digo es un por proceso nosotros, largo. porque nosotros tenemos 8 años en Monte Sinaí. Bueno, yo soy el mayor de tiempo ahí, pero hay otros que tienen más años, pero igual, pues nosotros tenemos 8 años y estamos
como quien dice, todavía dando pininos. Sí, Sí, pero recordemos que ellos estaban, bueno, ellos, su trabajo era tiempo completo, establecer y cimentar a las personas. Y eso es algo que ha cambiado mucho, porque, por ejemplo, todavía yo recuerdo ver algunos casos de personas que aceptaban a Cristo y realmente lo dejaban todo, dejaban empresas, dejaban su ciudad y todo, y se enfocaban en aprender la palabra de Dios. Se dedicaban tiempo completo a establecerse y aprender sobre la Biblia, tiempo completo a ser discipulados. Entonces, eso requiere mucho tiempo del discipulador también. Entonces, tampoco es fácil ser un discipulador 24/7. Imagínate, tienes tu iglesia y todo. No es fácil tomar un discipulado. Y con discipulado no quiero decir 5 lecciones, 10 lecciones, 20 lecciones, tantas lecciones. No, de un traspaso de vida, de un sentémonos, estudiamos la Biblia, aprendamos juntos. Entonces, aún así tardaría por lo menos un año en tiempo completo. Ahora hay seminarios, hay institutos eh, que se dedican, en los que puedes ir y dedicarte tiempo completo a estudiar la Biblia. Uno de los más que yo he estado más cercanos y he visto cómo ellos se apartan para estudiar la Biblia y servir, evangelizar y servir a a la sociedad es Jucum, el Ministerio de Juventud con una Misión. Ellos tienen sus institutos en diferentes países en los que ellos se apartan totalmente para estudiar, para aprender y luego para servir. Entonces ellos tienen eso y ayuda mucho porque actualmente si tú quieres un discipulado, no es fácil encontrarlo. Si tú eres un recién convertido y buscas un discipulado intensivo, digámoslo así, no es tan fácil. Y también el que lo da requiere de mucho tiempo. Entonces, como bien dijo mi hermano Marco, este fue un establecer a ancianos en cada iglesia. Imagínense si a veces nombrar un anciano en nuestra iglesia es complicado, ya hemos estado 10, 15 años ahí. Ahora, quién sabe cuántas iglesias establecieron y quién sabe cuántos ancianos estaban nombrando. Y ellos tenían que orar y ayunar por cada uno de ellos y luego encomendarlos al Señor. Entonces, imagínense qué ardua tarea de solo un versículo. En solo un versículo dice, nosotros lo leemos así, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Punto. Así. Pero eso, desarrollar eso, es muchísimo tiempo invertido en muchísimas personas y que ellos sembraban, y el fruto lo da Dios. Dios es el que certifica y apoya a estos ancianos en cada iglesia. Entonces, este es el proceso de retirada, digámoslo así, del primer viaje de Pablo y Bernabé. Ahora les hago una pregunta, ya con 2 preguntas ya terminamos este capítulo, faltan las preguntas para reflexionar. Dice, ¿Pablo y Bernabé se dedicaban a evangelizar o a hacer discípulos? ¿Qué creen ustedes o cómo lo ven ustedes? Las dos cosas, hermano. Las dos cosas, exactamente. Y ahí tenemos la respuesta en versículo 21. 21. Gracias. Versículo 21 dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Actualmente nosotros tenemos diferentes, digámoslo así, énfasis. Hay ministerios o hay personas que se dedican a evangelizar y son grandes evangelistas y le hablan de Dios al que se le ponga enfrente y todo, pero les cuesta ser discípulos. Y hay otros ministerios que se dedican a hacer discípulos al estudio de la palabra, y en esos ministerios a veces es difícil o les cuesta un poco más evangelizar.
Entonces aquí tenemos que Pablo y Bernabé hacían las dos cosas. Se dedicaban a evangelizar y se dedicaban a discipular. No dice que, bueno, realmente sí lo hacían, ¿verdad? Entraban a la sinagoga, que era una iglesia, y de ahí sacaban la gente. Actualmente lo que se da es mucho, aquí le dicen el chapulineo entre iglesias. El chapulín es un insectito que salta, como un saltamontes en otros países. Y muchos cristianos son como ese saltamonte o como ese chapulín que salta de una iglesia y no le gusta y se va a otra iglesia y así terminan cayendo en las iglesias que disipulan, pero esas iglesias no son las que ganan, no son evangelísticas, sino que son iglesias de crecimiento, digámoslo así. Entonces, la iglesia debe de ser una iglesia integral, una iglesia que tiene un buen sistema de evangelismo, tanto como tiene un buen sistema de discipulado. Igual, no Nelson, solamente hablemos de las iglesias, hablemos personal. Ahorita le doy la palabra, hermano Marcos. Personalmente, yo tengo que dedicarme, si estoy dedicándome a evangelizar, tengo que acordarme de discipular. Y si solamente estoy discipulando, tengo que acordarme de evangelizar. ¿Por qué? Porque debemos de hacer ambas cosas. Lo mejor es evangelizar y cuando uno tiene una persona que está recién convertida, quiere aprender todo de la palabra de Dios y ahí es donde uno más lo puede discipular. Entonces, no sé si han tenido el privilegio de poder discipular a un recién convertido. Es algo muy, muy hermoso porque hace todas las preguntas y quiere informarse más y quiere aprender y te dice, ¿qué leo? ¿Qué estudio? ¿Qué hago? ¿Qué no sé qué? Entonces, ahí es donde uno puede ayudarle y es beneficioso para el que está discipulando, tanto para el discípulo. Adelante, mi hermano Marcos. y quería comentar, pues, porque en la iglesia de nosotros tenemos, como se llama, somos pocos, pero nosotros hacemos de todo. Nosotros discipulamos, vamos a evangelizar a los hogares, vamos a ver a los niños. Acá les damos la escuela dominical y a los chicos los discipulamos a los mayores de 11 años en adelante, hasta mayores, porque este domingo había un señor que recién llegó. Y claro, y nosotros tenemos que hacer de todo, incluso me tocó Sí, hasta cocinar a mí. sí, Porque así es. sí, tenemos que hacer, cuando somos pocos, tenemos que hacer de todo, hermano. Ujú, Sí, no hay, pues la iglesia de nosotros no es como le digo, es una iglesia naciente recién. Tenemos ujú, 8 años recién con la iglesia y que es una iglesia hija de la principal, ujú. de la que éramos, la principal pues se llamaba Iglesia Bautista Betania, Guayaquil. Y nosotros salimos pues de ahí, nos enviaron a Monte Sinaí, pues, y ahí estamos. Ujú, Éramos como 12, pues de eso hemos quedado como 8 por ahí, a veces llegan 2 más, pero bueno, ahí estamos ujú. luchando. Sí, pues ánimo, mi hermano Marco, porque igual en iglesias pequeñas te toca desde evangelizar, hacer discípulos, barrer, predicar, Todo hacer la toca, comida, te toca todo, hacer sí, de todo sí, exactamente. Y qué bonito, es un tiempo que después, cuando la iglesia ya está grande, está formada, es un tiempo que uno recuerda con nostalgia y dice, qué bonito fue ese tiempo en el que yo hacía de todo. Le doy la palabra a Nicolás Bejarano. Amén, amén, hermano. ¿Me escuchan? Sí, sí, se le escucha muy bien, hermano. Bueno, bendiciones. Estaba escuchando la clase y bueno, qué tremendo es cuando la iglesia está en acción y ese accionar es por los dones del Espíritu, ¿no? El mismo apóstol Pablo escribe en la Biblia que los dones fueron dados ¿para qué? Para el crecimiento, ¿no? De la Ujú, iglesia. Entonces, los evangelistas hacían su trabajo de evangelizar, los ancianos eran establecidos, los apóstoles empezaban a constituir eh, más diáconos, más ancianos,
los profetas como Agabo empezaban a dirigir. Entonces todo era un tremendo crecimiento de la palabra, ¿no? Y yo creo que si una iglesia se pone en acción coordinada, siempre obviamente orando y ayunando y pidiendo los dones, ¿no? Pidiendo los dones sobre los hermanos y lograr esa interacción coordinada de los dones, creo que una iglesia puede crecer y fluir más, porque muchas veces, el portero hace de evangelista, el portero hace de profeta o hace de pastor, entonces no se sabe cuál es el don que más tiene, quizás los tiene todos, pero cuál es el que más lo distingue, digamos, ¿ves? Por eso sería bueno coordinar en una iglesia, que haya una coordinación fructífera de todos los dones y que cada hermano que tenga ese don cumpla su rol. Y creo que una iglesia, ¿no? Yo veo eso en esto que estamos viendo, veo eso, una coordinación tan perfecta, diría así, obrando el Espíritu Santo a través de los hermanos, de Pablo y de los hermanos con los dones. ¿Qué me dice, hermano? Así es, mi hermano Nicolás. Y recordemos que los dones son para el servicio de la iglesia y nosotros somos parte de un cuerpo. Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, ahí como dice en la Biblia, ¿verdad? Todos queremos ser cabeza. No funciona un cuerpo en el que todos son cabeza. Necesitamos brazos, necesitamos pies, necesitamos otros miembros para que la iglesia pueda funcionar bien. Entonces, aquí, como bien dijo el hermano Nicolás, estamos viendo un cuerpo funcionando bien, un cuerpo funcionando como engranajes de un reloj, engranes de un reloj. Entonces, cuando todo se está moviendo, va caminando y va funcionando a la perfección. Entonces, estamos viendo que aquí nada más tenemos el nombre de Pablo y de Bernabé, pero vemos mucha gente que viene detrás de ellos, siendo pastores, líderes, evangelistas, discipuladores, no sé, encargados de la iglesia, y no solo en un lugar, sino en varios lugares. Entonces, imagínense qué gran responsabilidad y qué gran privilegio el que tuvieron Pablo y Bernabé de salir a estos lugares y establecer iglesias, y cuando ya venían de regreso, pasar por ahí otra vez, establecer a los hermanos. Entonces ahí vemos que ellos se dedicaban a hacer ambas cosas. Vamos a la última pregunta, que dice, ¿qué piensas de la frase en versículo 26? Encomendados a la gracia de Dios. Leo el versículo 26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Como les decía hace un rato, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos la frase de encomendados a la gracia de Dios, es así como de, ay, pobrecitos, ¿verdad? Hay que Dios los cuide, que Dios los ampare. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes, hermanos? ¿Qué piensan de esta frase, encomendados a la gracia de Dios? Bueno, yo pienso que dejaban no solamente sus vidas, incluso lo que vamos a hacer, o sea, dejarlo en las manos de Dios y para que se pueda cumplir incluso su voluntad. O sea, no es solamente de que estemos indefensos, sino que también se cumpla que nosotros seamos parte de cumplir la voluntad de Dios. Exactamente, sí. Adelante, mi hermano. Había levantado antes mi hermano Nicolás. No sé si iba a hablar. No, hermano, perdón. Ok. Escucho atentamente. Ok, gracias, mi hermano. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano, sí. Bueno, aquí, bueno, recordemos que en el capítulo 13, en el versículo del 1 al 3, va la iglesia de Antioquía, o sea, ahí habían profetas y maestros, y ellos habían enviado a Pablo y a Bernabé a cumplir lo que Dios quería, ¿verdad? O sea, encomendados a la gracia de Dios.
Y ahí fue donde muchos conocieron el evangelio y obtuvieron la vida eterna. O sea que ellos fueron encomendados y cumplieron con la misión y la meta. Ahora, qué bendición esa, digo yo, cuando ellos llegan, qué fiesta, pues imagínense, en esa iglesia, ¿verdad? Porque bueno, ver que todo se había cumplido, que la meta y la misión se había llevado a cabo y que muchas personas se habían convertido, entonces fueron encomendados y fue el Espíritu Santo el que hizo todo, porque todo salió bien. Entonces ya me imagino el fiestón que hicieron en esa iglesia, ¿verdad? Qué bendición más linda. Así es. A mí me gustó mucho la frase encomendados a la gracia de Dios. Cuando uno sale a evangelizar, a discipular, a hacer cosas, cualquier cosa para el servicio de Dios, vamos encomendados a la gracia de Dios. Eso no quiere decir que ahí ojalá me pase cualquier cosa buena. No, estamos hablando de Dios, de Jesucristo. Entonces, cuando nos encomendamos a la gracia de Dios, nosotros somos sus hijos y Él desea lo mejor para nosotros. Mi hermano Roberto, adelante. Sí, hermano, no sé, y digamos, ahora podríamos decir, bueno, guiados por el Espíritu Santo. Sí, sí, podríamos decir que vamos guiados por el Espíritu Santo, pero no solamente guiados, sino encomendados a esa gracia divina, a esa gracia que Dios nos da. Y ahorita todavía podemos decir, nosotros cuando salgamos o hagamos lo que salimos a hacer, debemos de ir encomendados a la gracia de Dios. O sea, debemos de ir con esa, no verlo como, ay, que no me pase nada malo, sino que básicamente voy representando, soy el que lleva la palabra de Dios, soy ese mensajero, soy ese representante del mensaje de Dios y ir con esa autoridad por delante de nosotros. Entonces es algo muy, muy bonito que ellos siempre hacían. Entonces ya vamos a terminar con Amén, estas hermano. últimas. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hermano, ahí podemos ver en el versículo 23 que habla que regresaron, ¿verdad? Muchos al ver el peligro, al ver, no detallamos, no nos damos cuenta que estamos bajo esa gracia de Dios, ¿verdad? Bajo esa protección de Dios, mas ellos regresaron, dice la palabra, arriesgando su vida. Sí. Y a organizar líderes y guiados por el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que ahí tenemos la respuesta también, ¿verdad? Estamos bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo para poder ser esos instrumentos del Señor y hacer el trabajo en la obra. Así es, así es. No es fácil regresar a una ciudad de la que te expulsaron y regresan a establecer líderes. Entonces Que no casi lo era mata también. lo dieron por muerto. Sí, Señor. Lo dieron por muerto y lo dejaron ahí. O sea, ya no le siguieron apedreando porque pensaron que ya estaba muerto, ya para que tirarle una piedra más. Y no estaba muerto, estaba ahí desmayado, no sé cómo habrá estado, pero los discípulos llegaron y lo recogieron de ahí. A esa ciudad regresó a establecer líderes. Qué difícil. Bueno, vemos también que ellos los expulsaban y se iban, pero ya luego encubiertos regresaban y todo. Tampoco hay que exponerse tanto o tentar a Dios a decir, no me va a pasar nada. No, también hay que saber en qué momento hacer las cosas. Y aquí vemos que ellos lo hicieron. Los corrían y no se quedaban, yo aquí me quedo. No, sino que ellos se iban y ya luego regresaban. Hay que saber también ver los tiempos de Dios. Ok, mis hermanos, Sí, terminamos con el tiempo estas. de Dios. Sí. Ok, ¿alguien más? Antes de ver estas preguntas de reflexión. ¿No? Entonces leo la primera pregunta. Dice, ¿conoces algún misionero? ¿Has apoyado la obra de algún misionero? Aquí vemos que estamos hablando de Pablo y Bernabé en su viaje misionero. Entonces ellos son misioneros y hago la pregunta, si conozco a algún misionero o si he apoyado a algún misionero. Y la hago con el ánimo de
de que busquemos y apoyemos a esas personas que han dedicado su vida a compartir la palabra de Dios. Y la siguiente pregunta también es para que reflexionen y la que contesten cada quien ahí en su corazón. Dice, ¿ha puesto Dios en tu corazón algún lugar en específico para ir y hacer discípulos? Recuerda que Dios llama a los que ya están haciendo algo. Con esto no quiero decir, ay, Dios me puso en mi corazón ir a África, porque siempre, no sé por qué siempre nos imaginamos que los misioneros van para el otro lado del mundo, cuando no es así. Sí hay misioneros que van para el otro lado del mundo, pero también hay misioneros que van a alguna otra zona, que van de tu misma ciudad, que van a otro estado de tu mismo país, que van a otra colonia de tu misma ciudad. Entonces, vemos cómo los diferentes llamados que Dios puede hacer para diferentes lugares. O sea, Dios no te va a decir, vete a la India y todos los misioneros para allá. Sí se necesita gente que trabaje allá, pero también en tu lugar, en tu ciudad, se necesita más gente que trabaje ahí. Entonces, con esto de, ¿ha puesto Dios en tu corazón algún lugar en específico? No estoy diciendo, ay, sí me voy a ir a tal país. No, puede ser a niños como mi hermano Marco, que ya vi que levantó la mano, ya le voy a dar la palabra. Puede ser a mujeres, a que te dediques a trabajar con mujeres. Puede ser que te dediques a algo en específico, alguna visión, algún llamado que Dios ponga en tu corazón, tal vez no por un lugar, sino por un tipo de personas, que vayas a predicar a las cárceles, que vayas a predicar a los parques, que vayas a regalar comida fuera de los hospitales. No sé, muchas cosas puedes hacer y no es que tengas que ir con una camiseta que diga, soy misionero porque estoy haciendo. No, estamos hablando de que digas, yo lo que quiero es comenzar a trabajar en la obra para el Señor, porque así es como se inicia. Y termino con esta frase: recuerda que Dios llama a los que ya están haciendo algo, porque no vas es más fácil que tú lo que estés haciendo aquí lo vayas a hacer en otro lugar, pero si aquí no estás haciendo nada, pues Dios no te va a mandar a hacer nada a otro lugar, ¿verdad? Entonces, recuerda que Dios llama a los que ya están haciendo algo. Si no estás haciendo nada en tu iglesia, pues ánimo a que hagas algo dentro de tu iglesia. Cuando comienzas a hacer algo dentro de tu iglesia, Dios te va a dar más, va a aumentar tu visión, va a ir expandiendo tu visión y te va a ir proveyendo el tiempo y todo para que llegues y cumplas esa visión que Él mismo te ha dado. ¿Ok? ¿Alguien más? El hermano Marco había levantado la mano, no sé si siempre tiene algún comentario. Sí, pastor. Lo que el Señor siempre nos ha dado en Mateo 28, 19 y 20, nosotros tenemos que cumplirlo, porque es una orden. Y en este caso, pues como sea en mi caso, yo estoy trabajando para otra provincia en Machala y estoy trabajando con bastantes personas ahí, los albañiles, yo soy electricista ahí. Y yo les he compartido la palabra y esa es la forma de hacer los discípulos. Aunque yo estoy ahí, como quien dice, sembrando, no sé cuándo ellos se convierten y cuándo el Señor les toque su corazón. También me he ido a donde mi familia, por Loja, es más lejos todavía, donde he tenido que batallar con unos sobrinos que ellos son de la Virgencita María, que ella te respalda, que por aquí, que ella te bendiga. Y bueno, pues yo tengo que decirle, no, pues le digo, ¿quién murió por ti? Y que yo, quien alabo y doy honra es a quien murió por mí, Jesucristo. Y así entonces, y a veces en el taxi uno puede tomar un taxi y lo va evangelizando. Yo casualmente yo tengo mucha gente que le pidió el número y le estoy dando los discipulados, ¿cómo se llama? Los devocionales. Devocionales que les envío y hay algunos, y para qué Dios ha llevado a algunos a las iglesias. Y de algunos países dice, hermano, dice, mira, me estoy congregando, qué bien, le digo, siga adelante, hermano, siga adelante. No es preciso de uno ir
otras naciones, o en el mismo pueblo de uno puede hacerlo. Ujú. Sí. Sí, O o ahora, como usted dijo, de manera digital, usted está enviando esos devocionales. sí, y he Ese es llegado estar animando. A la India, China, a Panamá, Bueno, a todas partes de habla hispana, de habla inglesa. Se ha Ujú. llegado esos devocionales que yo me digo, Señor, pues, ¿a dónde has llevado tu palabra? Porque yo no, yo no sé ni siquiera, ni conozco por allá. Pero sin Ujú. embargo, pues, esos devocionales han llegado a muchos países. Así es. Así es. Pues muchas gracias, mi hermano, y ánimo para todos, ¿verdad? Y vuelvo a hacer el llamado. Si conoces a algún misionero, pues ánimo, acércatele, bendícelo, como sea, eh, y ayúdalo para la expansión de la palabra. Y tú mismo, si no estás trabajando, comienza a trabajar. Y si ya estás trabajando, pues pídele a Dios que te dé una visión donde poder trabajar, sea dentro de tu misma iglesia o fuera de tu iglesia, algún ministerio o algo más. Pero habla con Dios y estoy seguro de que Él va a darte el mejor consejo, el mejor lugar para trabajar y desarrollar tu ministerio y tu servicio a Él. Entonces, pues ánimo, mis hermanos. Ya nos pasamos algunos minutitos de la clase, pero estoy muy alegre que ya llegamos, ya terminamos ahora sí oficialmente de estudiar la mitad del libro de Hechos. Ya estamos en capítulo 14. Pues muchísimas gracias a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en los diferentes países. Y vamos a terminar con una oración y después nos tomamos una foto. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por este día en el que podemos aprender un poco más de ti, Señor, en el que hemos dedicado estos minutos, Señor, de la noche para aprender, estudiar las escrituras, Señor, en el libro de Hechos, capítulo 14, Señor. Gracias por todo este récord de la iglesia, cómo comenzó, Señor, cuáles fueron las estrategias que se usaron para establecer las iglesias en diferentes lugares, Señor, para que tu palabra se pudiera expandir y que llegara hasta cada uno de nosotros en los diferentes países en los que estamos, Señor. Gracias porque tú has bendecido a todas estas personas que llevan la palabra, Señor, y como digo, otra vez, esta palabra que comenzó en Jerusalén con pocos discípulos, y se fue expandiendo luego a los gentiles, ha llegado hasta cada uno de nosotros, Señor. Y ahora es nuestra responsabilidad ayudar y colaborar para que esta palabra se siga expandiendo y siga llegando hasta acá, hasta el último rincón de la tierra, Señor. Te pido que nos ayudes, que nos des esa sabiduría para saber qué podemos hacer, qué podemos trabajar, cómo podemos apoyar a nuestra iglesia local, cómo podemos qué trabajo podemos hacer para ayudar a que la palabra de Dios, que tu palabra, Señor, se siga expandiendo cada vez más. Te pido que te quedes con cada uno de nosotros, Señor, que nos bendigas en esta semana que recién inicia y que seas tú delante de cada uno de nosotros. Te pido que bendigas a cada una de las familias aquí representadas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.